¿Cómo está Luis? Adriano Mondoles y te saluda. ¿Qué tal, Adriano? Buen día. Gracias por comunicarte conmigo. Bueno, a ver, ayúdanos a entender un poco por qué la gente tiene tan pocas expectativas respecto a que puede cambiar la economía para mejor dentro de un año, cuando lo normal es pensar que dentro de un año vamos a estar mejor que hoy. Mira, yo creo que hay mucho cansancio y mucha fatiga de parte de la opinión pública. Lo relaciono básicamente con un indicador que es la evolución de los salarios, ¿no? Tenemos ya demasiados años dentro de los últimos años con caída del salario, o sea, el salario no alcanza la inflación. De hecho, de los últimos 10 en 8 cayó y en los últimos 4 cayó el salario real, medido en términos reales. Entonces, hay esa fatiga y ese cansancio y un gobierno que no ha logrado, vos creo que haberlo charlado incluso contigo en algún momento, el gobierno ni siquiera en sus primeros días, cuando no había pandemia, en esos 100 días que tuvo sin pandemia, tampoco había logrado cambiar las expectativas. O sea, es como que es un gobierno que tiene ahí un menos muy grande, en materia de reversión de expectativas. El ministro Guzmán, que de esto entiende, habla sistemáticamente, en cada aparición pública dice que su rol es manejar las expectativas, moderarlas. Bueno, no lo estaría consiguiendo, no lo estaría logrando. Eh, y a mí me preocupa en parte también porque, digamos, tampoco por ahora se logra incorporar en esa formulación, cómo te ves de acá a un año, el hecho de que probablemente estemos en aquel momento transitando a un periodo electoral con alguna expectativa de cambio de gobierno. Por lo tanto, tal vez más adelante empiece a mejorar algo ese indicador de parte de aquellos que creen que un nuevo gobierno puede resolver los problemas. Eh, pero ya te digo, yo creo que el cansancio que genera la sistemática erosión de los ingresos, producto de inflación, y la falta de una perspectiva de que este gobierno pueda hacer algo para frenarla, están condicionando seriamente esas encuestas. Ahora, Luis, ¿Argentina, a tu entender, tiene un problema económico o político principalmente? Mira, capaz que me salta el economista que llevo dentro, ¿no? Por sobre todas las cosas, pero eh, yo no veo que Argentina sea viable desde el punto de vista político si no es viable desde el punto de vista económico. No hay viabilidad política sin viabilidad económica. Entonces, la clase política tiende a reducir todo a la política, es decir, y por ahí los economistas tendemos a reducir todo a la economía, pero yo lo que no compro hoy, me parece que Argentina es un buen laboratorio, esta idea de que vos tenés que resolver la política para tener un mejor panorama económico. Yo creo que tener buena política, o sea, crear condiciones de gobernabilidad es importante. La Ahora, pregunta que nos hacemos siempre es ¿para qué la gobernabilidad? Y yo creo que la gobernabilidad tiene que ser para resolver problemas económicos, si no, no sirve de nada. claro, ahora cuando uno analiza la tendencia, por ejemplo, del crecimiento económico, hablabas recién del tema salario y poder adquisitivo, pero Argentina hace más de 10 años que no crece. Incluso ahora, si lo medimos en términos de PIB per cápita, con la actualización de los datos de población por parte del INDEC, es todavía peor el impacto, porque hay más argentinos de lo que se estimaban, al menos en las proyecciones que se venían manejando por parte del propio INDEC. Sí, sí, la verdad que cuando uno mira, se sale del día a día y de las décimas o no de mayor inflación, la tasa de interés, el valor del dólar y así sucesivamente, y mira a la Argentina una fotografía a largo plazo, es una fotografía más dramática que te habla que de los problemas que hay que resolver son de naturaleza histórica, institucional, hasta cultural en algún caso. Vos imaginate que Argentina es el único país del mundo que en los últimos 50 años tiene dos periodos de 15 años con crecimiento nulo, Claro. que es lo que va entre el 75 y el 90, ¿sí? Y los últimos 15 años. Entonces vos imaginate que en ese contexto, donde vos tenés esos 30 años de 50 años con cero crecimiento, uno puede decir que hay volatilidad, ¿no? Pero básicamente el mismo nivel de PBI, sobre todo el PBI per cápita, incluso un poco más bajo. Eh, Me parece que habla a las claras de un fracaso, ¿no? Y ese es un fracaso que no tiene que ver con un gobierno solamente, sino que creo que tiene que ver con un diseño político institucional y económico que no sirve o que no favorece el crecimiento, ¿no?
si tenés que plantear uno de los principales problemas de este fracaso institucional, en términos económicos, que tiene Argentina, ¿cuál sería a tu entender? Mira, no que te quiero dar una respuesta guzmaniana sobre la multicausalidad, digamos, de los fenómenos económicos, ¿no? Yo creo que hay varios factores importantes. Me parece que hay uno que tiene que ver, eh, te diría, con cuestiones que ya te digo, son histórico-culturales que hacen que los argentinos pensemos que somos ricos, ¿no? Y que con eso alcanza. Y la verdad que para ser un país rico no alcanza con tener una buena dotación de recursos naturales y humanos, sino que tenés que ponerlos en juego, tenés que poder explotarlos y sacarles su máximo provecho, o sea, tenés que ser muy eficiente para que esa dotación de recursos, de recursos humanos y de factores productivos sean precisamente productivos, ¿no? Sacarle la máxima productividad posible. Argentina no ha podido ser productiva, no se ha sabido organizar para ser productiva, y me parece que ese es el gran desafío de la Argentina, ¿no? Es cómo creamos un sistema político, institucional y económico que le permita a un país que es abundante en recursos productivos ser eficiente. Y después hay un montón de mitos, ¿no? Hay un montón de mitos, ¿no? El mito de la industrialización es otro, ¿no? Claro, Uno lee por ahí que en el mundo hay un debate sobre si industria sí, industria no. Ahora los que se lo formulan son los países que no tienen industria. Argentina tiene una industria, pero me parece que tampoco es decir ahora, bueno, vamos a reindustrializarlo porque esa es la forma de volver a crecer. Entonces está el mito este del valor agregado, ¿no? Entonces está el mito de que solo vale la pena exportar cosas con valor agregado. Y vos sabes muy bien por tu actuación y por dónde estás y qué sé yo, que no hay nada que tenga más valor agregado que el sector agroexportador. O sea, es totalmente. un valor agregado puro todo, digamos, ¿no? Entonces, y un montón de ciencia y tecnología, investigación y desarrollo dentro, qué sé yo, que es minimizado en Argentina. Entonces siempre entramos en estos ciclos donde uno dice, no, tenemos que industrializar la industria, industria, industria. Claro, la industria tiene pies, está localizada en regiones geográficas altamente pobladas, entonces se supone que si vos desarrollás la industria, das empleo industrial, entonces se benefician esos sectores, que es donde se define la política argentina, Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran La Plata, Gran Bahía Blanca, Gran Mar del Plata, y la verdad que no es así, ¿no? Entonces también entramos en esos ciclos pro-industria, anti-industria, apertura, no apertura, regulaciones, retenciones, no retenciones, y no salimos nunca de esos círculos viciosos porque nunca terminamos de definir qué modelo de país queremos ser, ¿no? Entonces esa es la otra gran asignatura pendiente, me parece, de la Argentina. Estaba leyendo otra encuesta, Luis, en este caso de Jacob, y preguntaban cuáles de estos factores es el mayor responsable de la inflación en Argentina. Y el 65,7% decía que es la emisión monetaria, pero un 19,6% decía que es la ganancia de los empresarios, un 6,6% el aumento de tarifas, un 3% las paritarias y un 1,3% apenas la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué pensás respecto a este análisis que hace la mayoría de los argentinos sobre cuál es el verdadero responsable de la inflación y cuál es, a tu entender, el verdadero responsable del proceso inflacionario? Te digo, la verdad no conocía el resultado, me alegra el resultado ese, porque en definitiva te habla que 2/3 de la sociedad argentina ya saben dónde está el problema, digamos. Y eso me parece que te da un marco razonable donde operar. ¿No? Que haya un porcentaje alto que siga pensando que el problema son los empresarios, yo creo que tiene que ver con una de estas prédicas que hablábamos antes, ¿no? De viejas ideas metidas en la cabeza de los argentinos. Me parece que, digamos, culpar a los empresarios de la inflación de todos esos factores que leíste, es la menos relevante, o sea, la que yo descartaría más rápido, no porque obviamente tiene un 20% de adeptos, o sea que hay que tenerlo en cuenta, pero es la menos cierta de todas, digamos, ¿no? Son los empresarios que Totalmente. venden en Argentina y producen en Argentina, están en todas partes del mundo. Los comerciantes, las grandes cadenas de comercialización que están en Argentina están en muchas partes del mundo y no hay inflación en esos países, ¿no? Entonces, me parece que es ridículo pensar que vienen a la Argentina y se transforman los empresarios, ¿no?
Y cuando se van de la Argentina, o al revés, ¿no? Están en Argentina y cuando se van a cualquier país del mundo se transforman en los otros países porque no generan inflación. Entonces digo, ese argumento no me parece sostenible en el tiempo y creo que si uno hiciera docencia y lo habla con la gente lo entendería. Eh, pero siempre está esta idea de echar la culpa de parte de la clase política hacia los terceros cuando el único responsable de la inflación es la clase política, ¿no? La inflación es responsables de la inflación son aquellos que manejan la cosa pública. Nosotros, vos y yo, no la manejamos, digamos, ¿no? Entonces, y los empresarios tampoco. Eh, Exactamente, Luis. pero a mí, no, a mí me gusta esa idea, me parece una buena encuesta. Habría que mostrarla más seguido, esta encuesta. Se fue Roberto Feletti en la última semana. Asume Guillermo Hahn. ¿Puede cambiar, a tu entender, las políticas de controles de precios o es más de lo mismo? Yo no creo que los nombres puedan hacer una diferencia, ¿no? Yo creo que el secretario de Comercio anterior actual, no, perdón, tengo al perro acá al lado. No pasa nada, Eh, Luis. No creo que cualquier secretario de comercio que venga, primero hay algo que no hay que perder de vista. Este nuevo secretario de comercio asume bajo la órbita de Guzmán, ¿no? Porque acordate que antes de renunciar Feletti justo se había trasladado comercio interior, ahora, a menos que la vuelvan a trasladar, cosa que no creo. Entonces las políticas son las políticas de Guzmán, y Guzmán no Guzmán. es un recién llegado. O sea, Guzmán hace 2 años y cuánto, y medio que están Desde el en principio la, del gobierno. Sí, 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 uno sí. de los ministros que más duró en la historia argentina, te diría casi ya a esta altura, digamos. Entonces, me parece que juzgar que la renuncia de Feletti puede significar algo positivo para la política económica, a mí me cuesta creerlo, digamos. Y esto tampoco es que estoy echándole la culpa a Guzmán de todo, vos sabés muy bien que yo creo que las políticas económicas son las políticas del presidente, son las políticas con las que este presidente se siente cómodo. Yo creo que cree en estas políticas y como cree Guzmán, ¿no? En el rol del Estado, la botonera, ¿no? Lo que uno puede llamar la botonera, que los ministros de Economía tienen un montón de botones, tocan y consiguen los resultados deseados frente a determinadas combinación de botones, ¿no? Obviamente algo en lo que yo no creo. Así que a mí me parece que el Feletti sí, Feletti no. Ya a esta altura no creo que importe mucho los nombres. Incluso te diría, si se va Guzmán y viene otro ministro, y yo no sé si va a ser algo muy distinto, porque ya te digo, yo creo que las políticas que hay hoy son las políticas del presidente, y vos podrías preguntar, bueno, pero el presidente tiene libertad para elegir, y bueno, no, el presidente es él y sus circunstancias, ¿no? Sus ideas y sus circunstancias. Me parece que yo no veo que las políticas puedan modificarse mucho simplemente porque cambien los nombres. ¿Cuánto hace que asumió Mansur en la jefatura de gabinete? Todo el mundo decía, no, vas a ver Mansur, que Mansur, la cosa pública, va a hacer trabajar al gabinete, va a cambiar. Yo no veo, no. Una reunión. Alguien- Una reunión pero tuvieron en los últimos meses. Sí, ves algún cambio, digamos, ninguno. alguna cosa? Nada. Entonces digo, me parece que ya es como, ojalá me equivoque, ¿eh? Va a ser la primera vez que me voy a alegrar porque me equivoqué en un pronóstico. Pero Bueno, yo no veo muchas chances de cambio, ¿no? justamente hablando de pronóstico, hacerte una última pregunta y no robarte más tiempo de esta mañana. Ya estamos casi en la mitad del 2022. Sé que no tenés la bola de cristal, pero ¿qué puede pasar en lo que resta de este 2022 y sobre todo en el 2023, que como bien señalaste antes, es un año de elecciones en Argentina? Mira, yo creo que en el mejor de los casos las dinámicas que hoy tenemos van a seguir acentuándose durante 2022 y 2023. Las chances de entrar en una fase de aceleración descontrolada no son bajas, te lo tengo que decir, o sea, no son bajas. Eh, Vamos camino, como sostienen algunos de nuestros colegas, a una hiper o algo por el estilo, y dependerá mucho de la política. Ahí sí la política tiene un rol importante, porque en general, acordate bien que las grandes crisis hiperinflacionarias de Argentina tuvieron un factor político que gatilló la corrida, digamos, ¿no? O sea, la debilidad presidencial es un ingrediente, pero necesitas un trigger, necesitas un gatillo, y ese gatillo puede ser cualquier cosa, o sea, ahí entramos en el terreno de lo que no es predecible. Eh, pero yo veo
mucha turbulencia por delante en términos generales. Y me cuesta llenar una página, yo te diría, me cuesta llenar 2 o 3 renglones de cosas que podrían revertir la dinámica. Me cuesta encontrar, es más, es un desafío que le propongo a todos los que nos están escuchando. Hagan una lista de las cosas que pueden hacer que esto acelere la dinámica hacia el empeoramiento y una lista de las cosas que pueden revertir esas dinámicas. Y la verdad que la segunda hoja, Claro. eh, yo te digo que de ahí te agarra el síndrome de pantalla en blanco que todos tenemos cuando hay que escribir algo y creo que no podemos garabatear ni una línea, ¿no? Sí. Y me parece que ahí es donde están, vos me decías, ¿por qué hay tanto mirá, encontramos la respuesta a la primera pregunta hacia el final, o sea, la retrataré y decir, ¿por qué hay tanto pesimismo hacia adelante? Y bueno, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con esta dificultad para encontrar elementos que vos digas, bueno, en algún momento esto se revierte. Luis, nos quedamos con esa idea y te agradecemos muchísimo por este contacto. Un gran placer.